una fuerza del bien, una fuerza de causar algo, Una energía positiva. una energía positiva. Sí, Spinoza creo un poco interpretaba que no existía el bien y el mal, sino lo bueno o lo malo. Y todo dependería de la forma en la que interpretamos los fenómenos. ¿Y para dónde va esa energía positiva? Porque si yo la envío como energía positiva, pero a otras personas les causa un efecto contrario, lo toman como algo malo. Exacto. Y fíjate que yo hice un resumen hoy en TikTok, si pueden ver ese video sobre las lecciones de un curso de milagros, prácticamente lo que te dice es que lo que yo veo no significa nada, que mis pensamientos nunca son neutros, ¿sí? Que mis pensamientos vienen del temor, entonces del temor y del miedo, que yo tengo que aprender a deshacerme ese temor y ese miedo para poder entrar en comunión con la divinidad y con Dios. Entonces no veo, lo que veo no significa nada, porque siempre veo a ese ataque o que me atacan. Y es verdad, yo he estado pensando tantas cosas durante el día y lo que veo es puro ataque. Lo que me da mi pánico es miedo, es ataque. ¿Sí? Cuando yo reconozco que mis pensamientos están ahí, eso no significa nada y eso no es así. Entonces entreno a mi mente a no quedarme en ese pensamiento. Interesante esa parte del curso de milagros. Sí, un poco estaría ligado con la ley de la atracción, ¿verdad? Total. Pues en esa vibración del Total. miedo atraemos cosas ligadas al miedo y que podríamos transmutar con por ejemplo, una acción, conciencia de gratitud. Agradezco esta conciencia respecto a esta persona que consideraba mi enemigo. ¿Y sabes cómo? Con frases poderosas. Siempre que tú tengas un pensamiento limitante, decir yo no soy capaz, decir yo estoy intentando ser capaz. ¿Sí? Tampoco puedes engañar a tu mente, decir no, yo soy capaz, voy a ser rica, millonaria. No, estoy trabajando para tener dinero. ¿Sí? Tienes que saber cómo hablarle. Pero nunca determinar algo que tampoco tienes aún. ¿Sí? Entonces es aprender a pensar. Eso hablamos ayer. Estamos aprendiendo a pensar. Sucedió algo curioso cuando fui al centro histórico de la ciudad y andaba pues en una onda civil compartida en la bolsa. A todas las personas las veía que estaba allí tirada, pues traía sufrimiento, como que entendía por qué estaban con esa cara enojada o triste o dulce. Bueno, me sucedió Tú sabes que estos espacios me dan serenidad, porque uno vive estresado de verdad. Hay muchas situaciones que pues, uno vive de aquí para allá haciendo, ¿no? Y para. Entonces, estos espacios de verdad le generan a uno tranquilidad, paz, ¿no? Tú sabes que estaban entrevistando un muchacho que fue modelo y se volvió un vagabundo. Pero el tipo decía unas cosas sobre Dios tan impresionantes como si estuviera leyendo el curso de milagros. O sea, Dios está en ti, todo lo que tú creas, pero yo soy un adicto a las drogas y yo estoy jodido por las drogas. Y lo peor es que no puede cambiar y tiene una visión de Dios en él tan impresionante para crear y tiene la dicotomía del mal que está llevado por las drogas. Qué raro eso, ¿no? El que tenga a Dios y sabe lo que hace Dios dentro de él y aún no pueda salir de la droga. Bueno, allí estaría el margen de libertad. Él cree, está ese pensamiento que no puede cambiar, pero en realidad podría él mismo crear la magia para cambiar. A nivel del cerebro, claro, está muy dañado. Súper dañado, porque tiene muchos más bien de la sabiduría del corazón. Pero se regeneran. Sentirlo, experimentarlo. Se regeneran durante el tiempo, entonces tienen que empezar. Sí, bueno, es fuerte. Bueno, vamos a continuar acá. Esperemos a ver si podemos, sí, ya nos queda poco. Entonces, miren, él habla de el sentido natural. Entonces habla, uno, el soplo, ¿sí? Que dice, así no hay espíritu en su boca. Dos, la respiración. Y el espíritu vino a él. Respiró. Tres, el valor y la fuerza.
Y ningún hombre conservó el espíritu, y me volvió el ánimo y pude sostenerme en pie. 4, la virtud y la aptitud. Y seguramente en todos los hombres hay espíritu. Es decir, no debe buscarse la ciencia únicamente en los ancianos, porque mi concepto depende de la virtud y la capacidad particular de cada hombre. Este hombre en quien el espíritu reside. Ahora 5, la intención del ánimo, como en Num 14:34. Porque tuvo otro espíritu, es decir, otro pensamiento, otra intención. Del mismo modo en los Prov 1:23. Yo os diré mi espíritu, esto es mi intención. En este mismo sentido se toma también para significar la voluntad, el designio, el apetito, el movimiento anímico, como en Es 1:12. Iban donde tenían espíritu de ir, es decir, voluntad de ir. Lo mismo en Is 30:1. Y vuestras empresas no vienen de mi espíritu. Y más adelante, porque Dios difundió sobre ellos el espíritu, el deseo de dormir. Y en los Jueces, y entonces su espíritu, el movimiento de su ánimo, se suavizó. Miren el espíritu, ¿cómo lo dice? Movimiento de su ánimo. Eso me llama la atención. Igualmente los Pro 26:32, el que doma su espíritu, su apetito, ahora es apetito, ¿cómo le habla? Apetito, vale más que el que conquista una ciudad. Más adelante, hombre que no reprime su espíritu. Y en Is 32:11, vuestro espíritu es un fuego que os consume. Finalmente, la palabra ruá, en cuanto significa el ánimo, sirve para expresar todas las pasiones del alma y todas sus cualidades como espíritu alto, para expresar el orgullo, el espíritu bajo para la humildad, el espíritu malvado por el odio y la melancolía, el espíritu bueno por la dulzura. ¡Wow! Se dice también un espíritu de envidia, un espíritu, es decir, apetito, de fornicación, un espíritu de sabiduría, de consejo, de fuerza, es decir, un espíritu sabio, prudente, fuerte, porque en hebreo nos servimos de sustantivos más que de adjetivos, una virtud de sabiduría, de consejo, de fuerza. Dice también un espíritu de benevolencia. 6. Esta palabra significa también el alma, como en el 3:19, el espíritu del alma. Es igual en todos los hombres y siempre se vuelve a Dios. Sí, quería comentar algo. Ajá. A Spinoza lo acusaron de sensualista, y que efectivamente, pues, digamos, él no estaba negado a, siendo el cuerpo la manifestación del espíritu, por supuesto que no estaba negado a que el cuerpo recibiera, pues, digamos, gratificación, ¿verdad? Cosas buenas. Lo que pues aconseja, creo, es esta prudencia, ¿verdad? Esta sabiduría para, pues, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Justo medio. Claro, porque él decía que su entorno, ¿sí? Que a través del entorno él veía que sus deseos, ¿sí? Se activaban, ¿no? Entonces él no quería como dejarse llevar por esos deseos mundanos. Por eso él buscaba esa alegría en el interno, en el interior. Y él fue un hombre austero, él, humilde, ¿sí? Él no poseía grandes cosas cuando pudo haberlas hecho. Él prefirió esa austeridad que también la tiene Jesucristo, ¿no? Bonito eso. Y 7, finalmente las partes del mundo, por los vientos que de diversos lados soplan, y también las partes de una cosa cualquiera relativas a estas diferentes regiones. Observamos ahora que una cosa se refiere a Dios y se llama cosa de Dios. 1, cuando corresponde a la naturaleza de Dios y es como una parte suya, como el poder de Dios, el ojo de Dios. Miren, aquí ya estamos hablando de Dios. Entonces, 1, cuando corresponde a la naturaleza de Dios. 2, cuando está en el poder de Dios, obra según su voluntad. Quiero escribir eso. Así se llama el cielo, al cielo de Dios. El cielo de Dios. O sea que tenemos el cielo de Dios dentro. Porque son el carro y la morada de Dios. En igual sentido se llama Asiria, el azote de Dios, o a Nabucodonosor, el servidor de Dios. 3, cuando está consagrada a Dios, como el templo de Dios. El San Nazareno de Dios, el pan de Dios. Cuando nos la revelaron los profetas y no la luz natural, así se llama la ley de Dios a la de Moisés.
Cuando quiere expresarse el más alto grado de excelencia de una cosa, como las montañas de Dios, es decir, las más elevadas montañas, un sueño de Dios, es decir, muy profundo. Y en este sentido debe entenderse a Amos. Cuando en boca de Dios pone este lenguaje, os he destruido como la destrucción de Dios a Sodoma y Gomorra. Destrucción de Dios equivale aquí a destrucción famosa, porque no puede entenderse de otro modo siendo Dios el que habla. Yo quiero que investiguemos sobre Sodoma y Gomorra para la próxima clase, porfa. Hay un cuento extraordinario de ¿Tienes? Leopoldo ¿Cuál es? Lugones, se llama el fuego, la lluvia de fuego, y que habla precisamente de la soberbia. Bueno, hace un juego sobre ¿Sobre este eso? mito. Sobre Sodoma. ¿Tienes el libro para que lo pases por el grupo? ¿De Leopoldo? Leopoldo Lugones. Lugones, ok. ¿Lo conoces? Okay. Había escuchado algo. Voy a repasarlo. Sí, para que hablemos de eso la próxima clase. Te lo mando, Vanessa, y ya. Sí, tú lo puedes colocar en el grupo de Telegram, está abierto para que todos compartamos. Ahí lo puedes colocar. Correcto. Excelente. Os he destruido como la destrucción. Bueno, ahí está. Ok. También se llama ciencia de Dios. Ciencia, mira, ciencia de Dios. A la ciencia natural de Salomón, es decir, ciencia divina. Ciencia divina. Ciencia extraordinaria. Los salmos hablan también de los cedros de Dios para expresar su elevación prodigiosa. En Samuel, para indicar un temor extremado, se dice, y un temor de Dios cayó sobre el pueblo. Así referían los judíos a Dios todo lo que era superior a su alcance y todo aquello cuyas causas naturales ignoraban entonces. Llamaban a la tempestad amenazador discurso de Dios, a los truenos y relámpagos flechas de Dios, porque se imaginaban que Dios tiene a los vientos encerrados en cavernas que llamaban los tesoros de Dios, diferenciándose en esto únicamente de los paganos en que en lugar de Eolo era Dios, el dueño de los vientos. Por esta razón se llaman los milagros obras de Dios. Milagros son obras de Dios. Me perdí aquí. No, milagros de Dios. Me perdí. Aquí. Ya va. A ver, los judíos alcanzan los trenes y relámpagos. Tesoro diferencian básicamente los paganos. Okay. Por esa razón se llaman los milagros obras de Dios, lo que quiere decir cosas maravillosas, puesto que todas las cosas naturales son obras de Dios y no existen ni se desarrollan sino por el poder de Dios. Debe pues tomarse el salmista en ese sentido cuando los milagros de Egipto los llaman a efectos del poder de Dios, lo que quiere decir que los hebreos, que no esperaban nada semejante, habiendo encontrado en los más extremados peligros un medio de salvación, quedaron sobrecogidos de admiración ante él. Así pues, supuesto que se llaman obras de Dios a las obras extraordinarias, mira, ahí está, me gusta eso, obras de Dios a las obras extraordinarias de la naturaleza, y árboles de Dios a los que alcanzan prodigiosamente elevación. No es de admirar que el Génesis llame hijos de Dios a hombres de gran fuerza y colosal estatura, aunque impíos y ladrones y libertinos. Es costumbre antigua de judíos y de paganos la de referir a Dios todo lo que a un objeto cualquiera le da carácter de excelencia y superioridad. Así leemos que el faraón apenas oyó la interpretación del sueño, dijo a José que en él vivía el Espíritu de Dios. Otro tanto dijo Nabucodonosor a Daniel, nada más frecuente entre los latinos que el decir de una obra artística. Esto está hecho de mano divina, lo que también pudiera traducirse en hebreo, como saben perfectamente los hebraizantes. Esto está hecho de mano de Dios. Se ve pues que fácilmente se comprende e interpretan los pasajes de la Escritura en que se trata del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová no significan nada en ciertos sitios que viento furioso muy seco funesto así en Isaías, y un espíritu de Jehová sopló sobre él, es decir, un viento seco y funesto. Y en el Génesis, y el viento de Dios, es decir, viento muy violento, sopló sobre las aguas. Espíritu significa también gran valor. Así el valor de Gedeón y al de Sansón se le llama en la Sagrada Escritura Espíritu de Dios, es decir, corazón intrépido y dispuesto a todo. Ay, me gusta eso. Corazón intrépido y dispuesto a todo. Me gusta. Es la fuerza.
Y en ese sentido, a una virtud o fuerza extraordinaria cualquiera se le llama espíritu o virtud de Dios. Y te llenaré, Besalé, de un espíritu de Dios. Es decir, como la escritura misma lo explica, de una inteligencia y destrezas sobrenaturales. ¿Ustedes creen destreza cuando hablan aquí de sobrenaturales? Naturales. ¿Ustedes creen en esas personas que hacen, que mueven cosas y eso? ¿Con la mente? Yo Aparecen y supongo que hay gente desaparecen. que tiene habilidades, ¿Será verdad? algunas habilidades o capacidades, creería yo, no sé. Podemos Pues es llegar a el eso. manejo de la mente, todo es el manejo de la mente. Pero ¿cómo llegamos allá? De mover No cosas. sé, ¿verdad? no sé hasta qué punto. Bueno, yo desde mi perspectiva creo que aquí Spinoza está haciendo una crítica velada a la iglesia en cuanto a que solo los santos, no solo los poderosos, ¿verdad? Eran capaces de poseer esa fuerza divina. Y en cambio él propone que todos tenemos esa fuerza divina, que es algo natural, con natural y a todos los seres sintientes. Y bueno, sí creo que hay ciertos sentidos metafísicos que pueden desarrollarse y que todos tenemos esos dones, pero simplemente nos hemos acostumbrado a que el materialismo domine nuestra visión de la vida y no lo hacemos, no nos dedicamos, ¿verdad? Digamos, a conocer las técnicas para pues, desarrollar todos esos dones. Sí, interesante esa reflexión de hacer pie a esas técnicas. Yo creo que practico muchas, pero obviamente ya de mover cosas con mis ojos y cosas de esas no. O yo subirme, pues elevarme, ¿no? Mi cuerpo tampoco, ¿no? Creo que ahí la comida tiene que ver con la comida también. Menos peso. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que sí terminamos esto. Está, ya. A ver. Entonces, finalmente el Espíritu de Dios significa el alma o la inteligencia del hombre como en Job, y el Espíritu de Dios estaba en mis entrañas, aludiendo a lo que se escribe en el Génesis, a saber, que Dios infundió en el hombre un alma viva. Así Ezequiel, profetizando a los muertos, les dijo, os daré mi espíritu y viviréis, es decir, os devolveré la vida. En este sentido debe entenderse a Job. Cuando Dios quiera llamará así a su espíritu y su soplo, es decir, la vida que nos dio, y el Génesis. Mi espíritu no rozará ya, o no gobernará en el hombre, porque es carne, es decir, el hombre no volverá a regirse sino por los instintos de la carne, y no por las decisiones de la razón que le he dado para discernir el bien del mal. Igualmente los salmos. Cread en mí un corazón puro, oh Dios. Renovad en mí un espíritu recto, una voluntad bien dirigida. Eso anótelo. Voluntad bien dirigida. ¿Sí? No me apartéis de vuestra presencia, ni me quitéis el espíritu de vuestra santidad. Entonces se creía que los pecados reconocían por causa única la carne, porque el espíritu no aconseja nunca más que el bien. Por eso invoca el salmista el auxilio divino contra los apetitos de la carne y ruega a Dios santo le conserve el alma que le dio. Es digno de observación que la escritura representa por lo regular a Dios bajo la imagen del hombre, atribuyéndole alma, espíritu, pasiones, cuerpo y respiración para proporcionarse a la grosería del vulgo. Y el espíritu de Dios es en los libros sagrados como el alma de Dios, su espíritu, sus pasiones, su fuerza y el hálito de su boca. Así leemos en Isaías, ¿quién dispuso el espíritu de Dios? Es decir, su alma, lo cual significa, ¿quién sino el mismo Dios pudo determinar su alma a querer lo que quiere? Y abrumaron de amargura y tristeza el espíritu de su vanidad. Véase por espíritu de Dios suele tomarse por ley a Moisés, la cual en efecto expresa la voluntad de Dios. ¿Dónde está el que puso entre ellos el espíritu de su santidad? Es decir, la ley de Moisés como resulta de todo el contexto del discurso. Y en Nehemías, y las distes vuestro buen espíritu para hacerlos inteligentes. El profeta habla aquí del tiempo de la ley y acude a las palabras de Moisés en el Deuteronomio, porque es la ley, vuestra ciencia, vuestra prudencia. También en el Salmo 143:11, vuestro espíritu bueno me llevará a un país unido, es decir, vuestra voluntad que nos fue revelada nos guiará por el camino recto.
Así dice que el Espíritu de Dios significa a sí mismo, según que ha dicho el soplo de Dios.